Hoy con nuestro querido pastor Danilo Monterroso, a quien saludamos nuevamente, querido pastor. Buenos días, un fuerte abrazo, un gusto tenerlo aquí con nosotros, pastor. ¿Cómo está? Mi apreciada hermana Rosy, la bendición de Dios sea contigo, con tu esposo, con tus hijos, con tu nietecito, con toda la familia, con mi hermana Male, mi hermano Will y todos mis hermanos que cada mañana hacen posible que este programa de altar familiar llegue a muchas familias en diferentes partes de Latinoamérica y también en Estados Unidos, en Canadá y en otros lugares donde mis hermanos se unen cada día para poder presenciar los diferentes temas y programas que se tienen cada mañana. Así que un saludo muy especial para ustedes y también para mis hermanos que se han conectado por Facebook y también que están en esta plataforma Zoom. Que Dios pueda darnos de su gracia, de su bendición en este día miércoles 11 de febrero del 2026. El tiempo pasa, el reloj nadie lo detiene y esa es la realidad de la vida. Y tenemos que entender que no somos eternos. Pero cuando hay una esperanza puesta en nuestro Señor Jesús, nuestra mente llega a ser poderosa porque guardamos las promesas de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que mi apreciada hermana Rosy, un saludo muy especial para ti y para todos mis hermanos. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias igualmente. El tiempo es suyo, pastor. Gracias. Muchas gracias. Eh, Como les dije en los programas anteriores, mi hermana Rosy, mi hermana Male, vamos a tener una serie de temas, porque recuerden que el tema principal que estábamos estudiando era el caso de Balaam y estudiamos varios temas de Balaam, pero nos detuvimos en un punto muy importante con relación a lo que Balaam quería contradecir a Dios y quería maldecir al pueblo de Israel, pero no lo pudo maldecir porque el pueblo estaba bajo la protección de Dios, bajo ese cerco divino, y cuando estamos bajo ese cerco divino, nadie puede dañar al pueblo de Dios. No hay hechicero, no hay brujo, no hay espiritista, no hay mago, no hay agorero, no existe ningún tipo de brujería que pueda dañar al pueblo de Dios y eso debemos de tenerlo muy claro nosotros. Que existe el mal, sí existe el mal. A través de todas sus formas, sí. Y esto se viene experimentando desde que nuestros primeros padres pecaron en el huerto del Edén por producto de engaños satánicos. Hoy vamos a tener prácticamente una de las partes. Vamos a compartir pantalla. Si no estoy mal, es la parte 3. Hoy tenemos la parte 3 que vamos a estudiar de este tema y vamos a compartir pantalla con ustedes para aprovechar el tiempo en esta oportunidad. Muy bien, creo que ya se visualiza bien. Falta pantalla completa. Ah, listo, pastor, ya está bien. Listo. Muy bien. Tema 138. Hermana Male, que lleva el conteo de los temas 138. Estamos bajo el título general, el cerco divino que Satanás no puede romper. Hoy nos toca la parte 3 y vamos a hablar un poco acerca del lazo del cazador. Este es un tema muy profundo. Yo tengo varios temas similares en las redes sociales, en YouTube, pero hoy he tratado la manera de poder hacer una síntesis de este tema para poder comprenderlo de una mejor manera, para poder ver cómo el enemigo se disfraza, porque ese lazo del cazador tiene que ver con la posesión satánica. Y esa posesión satánica tiene que ver con nuestra mente. Y es aquí donde cada uno de nosotros necesitamos llegar a entender que nuestra mente puede llegar a ser el lugar indicado donde el enemigo trata la manera de tomar posesión. Si el enemigo toma posesión de nuestra mente, el enemigo tiene acceso a todo nuestro cuerpo. Satanás no puede tomar el control de nuestra mente a menos que usted y yo le demos el permiso
para que el enemigo tome lugar en nuestra mente. Así que el lazo del cazador tiene que ver con esa posesión satánica. Pero hay un salmo muy poderoso y yo creo que cada uno de nosotros debiéramos de memorizar el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo poderosísimo. La Escritura dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si ustedes notan, el primer texto habla de abrigo y habla de sombra. Abrigo para el frío, sombra para el calor. El lazo del cazador provoca un calor espiritual o un frío espiritual. Ese calor espiritual y ese frío espiritual hacen que las personas lleguen a estar desamparadas en un momento de tensión. Y por eso, en el Salmo 91, la Escritura dice: Él te librará del lazo del cazador. Mis queridos hermanos que están conectados por Facebook y por esta plataforma de Zoom, es muy importante que cada uno de nosotros podamos comprender por qué razón muchas personas no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué muchos jóvenes, muchas señoritas que han crecido en la iglesia, pero no pueden tomar la decisión de poder seguir los pasos de la fe de sus padres? Cuando los padres han hecho lo imposible para que ellos puedan tener desde lo primero hasta lo último. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está el problema? En el Salmo capítulo 91, el primer texto bíblico dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchos no quieren morar bajo la sombra del Omnipotente. Muchos no quieren habitar bajo el abrigo del Altísimo. El abrigo y la sombra son símbolos de la justicia de Cristo, del cerco de protección que cada uno de nosotros necesitamos tener. Y entonces cuando nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, nos abrigamos en el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, estamos en el cerco divino, y entonces el lazo del cazador no puede tomar posesión de nosotros. Y por eso el Salmo 91:3 dice: Él te librará del lazo del cazador. Yo no sé si en esta mañana algún joven, alguna señorita, algún hermano que se ha conectado para poder escuchar este tema tenga problemas espirituales. Porque recuerden, queridos hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas, contra huestes angelicales de terror, contra demonios. Y esos demonios están en este mundo. La Biblia dice que fue arrojado del cielo a la tierra Satanás, la serpiente antigua, fue arrojado a la tierra con todos los ángeles que engañó. Y todos esos ángeles son demonios, son espíritus maléficos, son personajes que causan terror y tratan la manera de poder dominar las cámaras secretas de nuestra mente. Y es ahí donde hay una urgente necesidad de poder habitar. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la esperanza de cada uno de nosotros, y ahí es donde Dios nos va a librar del lazo del cazador. Muy importante que nosotros podamos subrayar estos puntos. Cuando buscamos las definiciones del lazo, es interesante que en hebreo es pa, que es una malla de alambres. En griego es pagis, que es una trampa, un nudo o una atadura. Noten, hermanos, cómo vamos buscando las diferentes definiciones en hebreo y en griego. En hebreo es una malla de alambres. En griego una trampa, un nudo. Oiga, un nudo, una atadura. El enemigo trata la manera de usar todas las artes satánicas que existen en el mundo para poder colocar una trampa, un nudo, una atadura, un entierro le llaman en muchos lugares. Es un instrumento para cazar, para atrapar, para capturar, para matar forzadamente. El enemigo fuerza la razón. El enemigo entra sin pedir permiso.
El enemigo trata la manera de tener el control, no de tus manos, no de tus pies, el control de tu mente, querido hermano. Por eso dice, es un instrumento para cazar, atrapar, capturar, matar forzadamente, inconscientemente. Un lazo es una trampa que amarra, que enreda como una red. Un lazo lleva la carnada sutil. ¿Y cuál es la carnada sutil del lazo del cazador? El engaño, la mentira, la destrucción, la muerte. Alguien dijo, todo el mundo miente. Y una mentira repetida por muchos años, las personas la consideran una verdad. Ya nos dimos cuenta la definición del lazo. Y la Biblia dice, Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de esa trampa, de ese nudo, de esa malla, de esa atadura. Solamente Dios puede librarnos cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Y es aquí donde cada uno de nosotros necesitamos confiar en las promesas de Dios. Lazo, palabra utilizada en la Biblia en sentido figurado para implicar cualquier cosa que puede destruir y cosas que el pueblo de Dios debe evitar. Por ejemplo, veamos un ejemplo en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y este lazo es una forma que el enemigo trata la manera de presentarle al mundo, a los seres humanos. ¿Recuerdan una de las tentaciones que Jesús tuvo, que el diablo lo tentó y le dijo, si te arrodillas, si me adoras, yo te voy a dar las riquezas del mundo porque a mí me fueron dadas? El enemigo usa la riqueza. El enemigo usa los bienes materiales. Es ese lazo. Por eso la Biblia dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Este lazo, de una manera figurativa, puede ser los placeres de la vida, la música, la comida, la intemperancia, el ruido que le gusta a la juventud. Ir a meterse en lugares prohibidos donde no reina la paz, donde no reina Dios. Hay jóvenes y señoritas que pierden el sentido común de la vida y buscan los lugares peligrosos, los lugares prohibidos, pensando porque papá y mamá son de la iglesia, la protección de Dios los va a seguir a donde quiera que ellos van. Y yo quiero decirte a ti, querido hermano, hay lugares donde el ángel de Dios no puede entrar con nosotros. Hay lugares donde Dios no puede estar con nosotros. Y es ahí donde el enemigo tira sus lazos para poder presentar muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Veamos otro texto en sentido figurado. 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El enemigo trata la manera de que tú des un mal testimonio fuera. ¿Por qué muchos jóvenes? ¿Por qué muchas señoritas? ¿Por qué muchas personas que visitan la iglesia no entran a la iglesia? Están lejos de Dios. Porque tú y yo, querido hermano, como miembros de la iglesia, hemos dado mal testimonio y hay personas que dicen, si eso es ser cristiano, mejor yo no me hago cristiano. Sí, lamentablemente es la cruda realidad. Nuestro mal testimonio como cristianos, como hijos de Dios, pesa mucho para aquellos que no han entrado a la iglesia. Y por eso la Escritura dice también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Si vemos el contexto completo de 1 Timoteo capítulo 3, está refiriéndose a aquellos que llevamos cargos de responsabilidad, desde una iglesia local hasta un puesto a nivel mundial en nuestra asociación general. ¿Cuántas veces un líder puede ser causa de mal testimonio y entonces cae en un descrédito y en lazo del diablo? Y por ese lazo muchos no pueden venir al conocimiento de la verdad porque mi mal testimonio hace que aquellas personas
no puedan sentir el llamado de Dios. Hemos visto dos aplicaciones espirituales de un sentido figurado acerca del lazo que encontramos en la Escritura. La Biblia dice, Él te librará del lazo del cazador. El lazo es el anzuelo, es la malla, es el instrumento que usa el cazador. Y ahora, ¿por qué la Biblia dice Él te librará del lazo del cazador? Ya vimos lazo, pero ¿quién es ese cazador? Es un enemigo astuto, ágil, prudente, diestro, feroz, se camufla, se hace invisible, no se muestra. En el huerto del Edén, el cazador usó un lazo, usó una forma agradable de poder llamar la atención de Eva. Nuestra madre Eva, la hermosa mujer, no había existido y nunca existirá una mujer tan hermosa como nuestra madre Eva. Allá en el huerto del Edén, escucha una voz extraña, interesante. Queridas hermanas, mujeres del pueblo de Dios, cuidado con el lazo del cazador. Cuidado con las palabras halagadoras. Cuidado con esas palabras que cautivan la mente y las emociones de una mujer. Sí, y aquel cazador tiró su lazo, admiró la belleza de Eva, comenzó a conversar con ella. Comenzaron a entrar en una plática y sin saberlo, Eva en ese momento estaba siendo atrapada por aquella red, por aquel enredo, por aquella trampa, por aquel nudo, por aquel entierro, por ese lazo que el enemigo tira. Por eso dice el cazador es el enemigo astuto, ágil, prudente, diestro, feroz. Se camufla y se hace invisible, no se muestra. El enemigo nunca va a venir con un joven y una señorita, mira, yo soy el diablo, te quiero destruir, ven a una discoteca, ven a un baile, ven, mire, bebe alcohol, bebe cerveza, come lo que quieras. El enemigo nunca te va a decir eso. El enemigo es astuto, ágil y prudente, diestro, feroz. Se camuflan tras muchos lazos que tira a cada uno de nosotros. Y ahí está el problema terrible. El cazador es aquella persona o aquel ser que busca o persigue una cosa que desea conseguir. ¿Y cuál es el artilugio que usa el cazador? La palabra artilugio es una artimaña, un engaño para conseguir algo. Artilugio es ardid, maña, treta, trampa, engaño, enredo, artimaña, nudo. Veamos lo que la Escritura dice, una invasión extraterrestre. Sí, mis hermanos, una invasión extraterrestre. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. La Escritura dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel es Cristo nuestro Señor. El dragón es Satanás, aquel querubín protector, que era el que reflejaba el trono de Dios, que estaba más cerca al trono de Dios. Querubín protector, sí, de todos los ángeles, seres creados que había hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que este querubín protector era el más cercano al trono de Dios. Pero lamentablemente se rebeló también en el cielo, tiró sus lazos y engañó casi a la tercera parte, casi a la mitad de los ángeles que habitaban en el cielo. Y una batalla en el cielo, hermanos, esta fue una batalla real. Esta no fue una batalla espiritual, esta fue una batalla de cuerpo a cuerpo. Pero Miguel, Cristo, vence en el cielo. Y ahora dice la Escritura aquí, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Una batalla, una invasión, una guerra de las galaxias. Sí, mis hermanos, fuera de nuestra atmósfera. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y vean lo que dice el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, a nuestra tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos queridos,
Esta es una cruda realidad. Hay muchos que quieren obviar, que quieren negar la existencia de este poder malo que existe en nuestra tierra, de este poder malvado, de esta maldad terrible que hay en la tierra, que es una invasión que aquí está en nuestro planeta Tierra, e invadieron nuestra planeta Tierra tomando el control de nuestra madre Eva, y nuestra madre Eva tomó el control de la mente de Adán, y ahí fue donde lamentablemente nuestra raza humana quedó bajo la invasión terrible de estos seres diabólicos que vienen a implantar su bandera infernal en la tierra. Y es por eso que nosotros, los que creemos en Dios, los que somos cristianos, somos peregrinos y advenedizos en este mundo. Y no encajamos en nada de lo que el mundo practica, en nada de lo que el mundo hace, en nada de lo que el mundo presenta. Somos un pueblo diferente, separados, apartados de todo lo que el mundo realiza en esta tierra. Jesús dijo, están en el mundo, guárdalos del mundo. No que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y cada uno de nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Porque este enemigo, este dragón, con todos sus ángeles, están en la tierra. Si se corriera el velo que cubre lo visible de lo invisible, viéramos nosotros legiones de ángeles tratando la manera de poder tener una invasión en nuestra mente, porque el enemigo quiere tomar el control de tu mente, el control de nuestras mentes. Si tiene el control de la mente, entonces toma las pasiones de la carne y el ser humano llega a ser esclavo del pecado, esclavo de Satanás. ¿Cuál es el arma que usa para destruir? Es el engaño. Apocalipsis 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El arma más poderosa que usa Satanás es el espíritu que sale de su boca, de la boca del dragón. Y ese espíritu es el espíritu del espiritismo. Es ese espíritu que daña, ese espíritu que coloca las cosas paranormales, algo que no es normal en nuestro planeta Tierra, con voces misteriosas, casas encantadas, objetos que se menean, y los seres humanos no entienden que bajo todo ese misterio está el poder del lazo del cazador, que trata la manera de engañar, de destruir y de cautivar con su poder que se le ha permitido por Dios tener en esta tierra, aunque es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y hay algo muy interesante. De todos los acontecimientos paranormales que suceden en nuestro mundo, con relación a ruidos misteriosos, a lugares encantados, a casas de espantos, a espantos nocturnos. Por eso el Salmo 91 dice, no tendrás temor de espanto nocturno. Viene la pregunta, cuando la Biblia dice espanto nocturno, sí, porque la noche es las horas de las tinieblas. En la noche es donde el enemigo trata la manera de poder espantar a la gente con los espantos. No tendrás temor de espanto nocturno. ¿Por qué el Salmo 91 dice no tendrás temor de espanto nocturno? Ese espanto nocturno tiene que ver con los poderes de las tinieblas, con el dragón y sus ángeles, los demonios que están en esta tierra, que quieren engañar y atrapar a los seres humanos. Y el arma más poderosa que usa Satanás es el espíritu que sale de su boca, y ese espíritu es el espiritismo. Y tiene gran ira y viene a destruir. Y es interesante, hermanos, cómo el enemigo está conmocionando y lamentablemente trata la manera de llevar su mensaje a través de diferentes formas. Me aterra cuando veo a los niños, a los jóvenes y a los adultos, aún miembros de iglesia, ver programas de Hollywood cargados de tanto espiritismo, de tanta hechicería, de tanta brujería. Hoy, mis hermanos, no hay ni un programa tan sano que no muestre el enemigo su engaño, su lazo.
Y cuando la gente está frente a una pantalla y mira todo este tipo de programas, ¿sabe qué es lo que hace? Le abre las ventanas de su mente para que el enemigo tome posesión de su mente. Entonces la gente comienza a experimentar cosas paranormales que no son normales, fuera de lo normal. Debemos de ser cuidadosos. Hay gente, mis queridos hermanos, que tiene miedo de pasar un cementerio en la noche. No le tenga miedo a los muertos, téngale miedo a los vivos. Los muertos no saben nada, dice la Biblia. Pero el enemigo trata la manera de poder usar las leyendas urbanas de cada pueblo, de cada país. Y en cada lugar donde yo he ido, siempre he escuchado leyendas urbanas. Y el enemigo coge esas leyendas urbanas para engañar y para destruir a través del espiritismo, a través de fenómenos paranormales. Y entonces la gente queda asustada. ¿Sí? Me cuenta un hermano muy misionero que viajaba y siempre hacía paradas, descansaba en su vehículo y luego seguía, pero un día se le arruinó su vehículo cerca de un hotel de paso, donde los transportistas, esas personas que manejan transporte pesado, camiones grandes, tráiler grandes, hacen paradas para descansar en ciertas habitaciones. Y este hermano, que es miembro de nuestra iglesia, bueno, ya no vive, ya murió, me cuenta su experiencia y dice, mira, hermano, yo tuve que llegar a ese lugar, mi vehículo se descompuso, lo llevé a un taller, pero no tenía dónde dormir, así que fui a ese lugar de paso donde los transportistas duermen y busqué una habitación y no había ninguna habitación, ni una habitación. Pero de repente yo le suplico al dueño del hostal, del pequeño hotel de paso, y le digo, por favor, aunque sea, deme un lugarcito donde descansar, estoy tan cansado. Y el que atendía el hostal, el pequeño hotel, le dice, mire, hay una habitación, pero esa habitación a nadie le gusta quedarse en esa habitación. ¿Pero por qué a nadie le gusta quedarse en esa habitación? No. Yo no sé qué tiene esa habitación, pero mejor yo no le recomiendo, porque la gente que duerme en ese lugar termina muy mal de los nervios y hay gente que se enferma de la mente. Hermanos, un caso real. Estoy contando un caso real de un hermano de la iglesia. Y él dice, bueno, no hay problema, yo me quedo ahí, pero ese lugar es malo, ¿o qué es lo que pasa? No, no, es una habitación que está aquí en este hotel, pero ningún transportista le gusta quedarse ahí porque escuchan cosas paranormales. Pues no hay problema, dice, yo me quedo ahí, dice el hermano. Una gente que tiene la mente sana, una mente que comprende cuál es la realidad, los muertos no saben nada. Y luego dice el del hotel, bueno, yo no sé, creo que alguien murió allí hace mucho tiempo y el espíritu de la persona pues está perturbando a los que llegan a dormir ahí. No, no hay problema, yo me duermo ahí, dice el hermano. Y entró una habitación muy bonita, paredes blancas, tenía una mesa de noche, una cama muy confortable, un baño privado y una mesa de noche, les digo, en los dos lados, una lámpara. Y el hermano dijo, bueno, el lugar está bueno, yo me voy a dormir acá. Y el hombre durmió ahí. Pero dice que cuando estaba durmiendo, de repente comienza a oír ruidos alrededor de la habitación y comienza a escuchar pasos. Pasos alrededor de la cama. Y entonces él se recordó lo que le había dicho el dueño del hotel. Cogió su lámpara, tenía una lámpara de mano, comenzó a alumbrar y no había nadie en el lugar. Qué raro, tal vez son pasos del pasillo donde pasan la gente. Quiso dormir y luego empezó a escuchar pasos que corrían alrededor de la cama. ¿Qué sucedió? Él prende la luz y comienza a ver. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Sus zapatos que él había colocado en la mesa de noche ya no estaban allí, sino estaban en medio, enfrente de la cama donde él estaba durmiendo. Bueno, el hermano dijo, son cosas que pasan y esto solamente es poder del enemigo. Hizo una oración, leyó el Salmo 91. Qué lindo el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora.
con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Leyó el texto de memoria, hizo una oración, durmió y durmió tranquilo. Al siguiente día se levantó, descansó muy bien, 8 de la mañana. Cuando abre la puerta, estaba el murmullo de los transportistas, el murmullo de los que estaban en el lobby del pequeño hotel. ¿Y quién durmió en esa habitación? Pues alguien quiso dormir ahí. Y cuando llega le dice, Señor, ¿cómo está? ¿Descansó bien? Muy bien descansé. Pero no escuchó nada. Pues nada, simplemente hice mi oración, soy cristiano y yo descansé muy bien. Mis queridos hermanos, desde ese momento, me cuenta el hermano, muchos comenzaron a descansar en esa habitación y ya no escucharon nada más. Qué lindo cuando el cristiano tiene su mente puesta en las cosas espirituales y hace diferencia entre lo malo y lo bueno. Y qué lindo, hermanos, cuando nosotros tenemos una mente poderosa. El enemigo trata la manera de poder cautivar con fenómenos paranormales nuestra mente y llevarnos, hermanos, a la creencia de que algo está pasando. Ten la mente de Cristo. Haz diferencia entre las huestes espirituales de las tinieblas. Los muertos no saben nada, queridos hermanos. Y es muy importante. Por eso, el arma más poderosa que usa Satanás es el espiritismo que sale de la boca del dragón. Y ese espíritu es el espiritismo, mis hermanos. Interesante cuando nosotros escuchamos estas historias de un pueblo, del pueblo de Dios. Es interesante que a través de la historia, este engaño con los susurros de demonios tomó distintas formas. Vamos a ir viendo cómo esas formas en las diferentes historias, en grandes civilizaciones, por ejemplo, en Egipto, a través de la magia, en Babilonia, a través de la astrología, en Grecia, a través de los oráculos, en Roma, a través de la adivinación, y en la Edad Media, a través de la brujería. Y todos estos sistemas son susurros de demonios que se comunican con estas personas que se prestan, mis hermanos, como medium, como medios para poder enviar un mensaje satánico, para poder destruir. En Egipto la magia, en Babilonia la astrología, en Grecia los oráculos, en Roma la adivinación, en la Edad Media la brujería. Hay hermanos en la iglesia que cada día ven el horóscopo para ver qué es lo que le dice el horóscopo. El horóscopo es una forma de engaño. Aquellos que le abren la puerta al demonio a través de diferentes susurros de demonios entran en un terreno peligroso y entonces el enemigo trata la manera de invadir, porque la invasión terrible que sucede en nuestra tierra no es que el enemigo venga y esté en la tierra, no, sino la invasión que el enemigo quiere hacer es en la mente de las personas. Porque cuando toma lugar de las cámaras secretas de nuestra mente, a través de todas estas artes que se conjugan y que se unen formando el espiritismo moderno, los hombres pueden ser entrampados bajo el lazo del cazador. Es el lazo del cazador que destruye. El espiritismo hoy como una ciencia, como una filosofía moral. Y dice el testimonio que ese espiritismo moderno, basado en el mismo fundamento, no es sino el renacimiento en una nueva forma de la hechicería y del culto demoníaco que Dios había condenado y prohibido en la antigüedad, según patriarcas y profetas. Y es aquí donde debemos de cuidar de nuestros jóvenes, de las señoritas. Yo conozco muchos hijos de hermanos, muchas señoritas, hijas de hermanos, que oro por ellos. Y me da tristeza cuando veo cómo el enemigo tiende sus lazos y los ha enredado, les ha hecho un nudo en su vida, que no pueden romper ese nudo, no pueden venir a los pies de Cristo, y solamente el poder de Dios puede desatar ese nudo, romper esa atadura, romper esa red, para que ellos no caigan en esta trampa del enemigo.
muchos han dejado que el enemigo tome control de su mente y comienzan a ver la Biblia cuadrada, comienzan a ver la iglesia de una forma diferente y comienzan a minar los principios que aprendieron en su hogar y se retiran de una manera muy mal de la iglesia, no queriendo saber nada de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo. Y ellos no se dan cuenta que el enemigo usó un artilugio, se camufló para poder engañar y para poder destruir. Hay algo muy interesante. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí está el tema, hermanos. El enemigo trata la manera de tener el control de la mente. Y cuando el enemigo toma el control de la mente entonces se conecta con las pasiones de la carne. Y aquí quiero colocar un principio que está en la Biblia y está en los testimonios. La Biblia dice que hay una lucha entre la mente y la carne. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está presto. El espíritu es tu mente, donde tú razonas, tu lóbulo frontal, donde se razona para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y aquí en tu mente es donde toma las decisiones importantes de la vida. Cuando el enemigo trata la manera de romper las barreras que cuidan el acceso a tu mente, entonces la mente llega a ser controlada por las pasiones de la carne. Y Jesús dijo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y entonces se desarrollan todos los males. Y dice aquí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, porque la carne se conecta y llega a tener el control de tu mente. Y entonces, hermanos, aquella persona le da lugar al enemigo y el enemigo hace que esta persona realmente se destruya con los placeres prohibidos de los lazos que él tiene para destruir. Y por eso David escribe, Salomón escribe, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mis queridos hermanos, guardemos nuestro corazón por sobre toda cosa guardada. Sí, guarda tu mente. Cuando la Biblia dice guarda tu corazón, se está refiriendo a tu mente. El enemigo quiere tener acceso a la mente. Oigan lo que dice este párrafo inspirado. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Todo órgano que tenemos está subordinado a la mente. ¿Quién tiene el control? Es la mente, no es tu vientre, no es tu estómago. No son tus manos, no son tus pies. ¿A dónde quieren llevarte tus pies? ¿Qué es lo que quieren hacer tus manos? ¿Qué es lo que quieren hacer tus ojos? ¿Qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que quieres comer? Ten dominio propio. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. En ella es ella la capital del cuerpo. Pero aquí es donde entra el espiritismo. El enemigo trata la manera de tener el control de la mente. Vean lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. El enemigo no puede tomar control de tu mente. Pero si usted le da un espacio, el enemigo entra. Lo dice claramente el espíritu de profecía. Veamos este otro párrafo muy interesante y vean lo que dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 89. La mente controla al hombre entero. ¿Está escuchando? Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Ahora recuerdan lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué tanta desobediencia? ¿Por qué tanto alejamiento de jóvenes, de señoritas, de hermanos, de la iglesia? Porque han permitido que el enemigo tome control de su mente. Todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente.
no en la carne. Si la carne tiene pasiones de la carne, pero si no se conectan con la mente, no existe el acto pecaminoso. Noten esto, hermanos, esto es muy importante, ya lo vamos a leer. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Cuando alguien se desanima, el desánimo es un lazo que el enemigo usa para tener el control de la mente. Y ahí está el lazo del cazador. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Sin embargo, muchos pasan toda la vida sin llegar a ser inteligentes con respecto al alajero que contiene este tesoro. Tu mente es un tesoro inmenso. El enemigo trata la manera cada día de tener acceso a las cámaras secretas de tu mente. Cristo está a la puerta de tu corazón y toca. He aquí yo estoy a la puerta, dice Apocalipsis 3:20. Cristo es educado, quiere entrar educadamente a la mente de los jóvenes, de las señoritas. El enemigo no, el enemigo entra a la fuerza. Y por eso dice aquí, Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Y cuando entra un mal pensamiento, cuando entra la duda, cuando entran diferentes situaciones por lo que vemos, por lo que oímos, malos comentarios, mal testimonio, el enemigo usa eso como un lazo y la gente no quiere saber nada de Dios. Y logró su objetivo porque encontró acceso a la mente con el desánimo, con la murmuración, con la duda, con la incredulidad, con la envidia, con el egoísmo, con el odio. Son pasiones de la carne. Y cuando le damos lugar a todo eso y entra a nuestra mente, entonces aquel ser humano, hermanos, llega a estar bajo el control del enemigo. Y lo dice aquí claramente el testimonio. Hermanos, bien claros, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Qué interesante lo que dice el testimonio. Veamos otro párrafo. Mente, carácter y personalidad, página 89. El cerebro controla el cuerpo. Hay muchos inválidos hoy que permanecerán así porque no se los puede convencer de que su experiencia no es confiable. El cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Los nervios que salen del cerebro controlan el cuerpo y por medio de los nervios del cerebro, las impresiones mentales se transmiten a todos los nervios del cuerpo como por hilos telegráficos y ellos controlan la acción vital de cada parte del sistema. Y ojo, hermano, lo que dice a continuación. Todos los órganos del movimiento son gobernados por las comunicaciones que reciben del cerebro. Todo está comunicado por el cerebro. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, escribió el sabio. Qué lindo el texto. No sé si están entendiendo, hermanos, cómo esa invasión quiere el enemigo hacerla en tu mente. Que es cierto, invadió nuestra tierra y la tierra está bajo la maldición del enemigo. Y el enemigo está en esta tierra, pero él quiere tener el control de tu mente. Mis queridos hermanos, la gran controversia entre el bien y el mal se está desarrollando hoy en tu mente. Cristo quiere que tengamos mentes poderosas. Cristo quiere que tengamos la mente de Cristo. Cristo quiere que entreguemos nuestro raciocinio al cielo, que nuestra mente controle nuestro cuerpo. Si a este cuerpo le gusta la música, cuando tú estás bajo la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice no a lo que es malo. No a lo que está malo, destruyendo tu vida. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente. Es ella la capital del cuerpo. Y es aquí la desgracia del ser humano. En los temas que vamos a ver en los próximos miércoles, vamos a ver cómo el enemigo, cuando toma posesión de la mente, entonces existen posesiones satánicas. Sí, mis hermanos. Y eso está escrito en la Biblia y en los testimonios. El tiempo me ha avanzado y no quiero quitar mucho tiempo, mi apreciada hermana Rosy.
Creo que vamos a dar una segunda parte del tema que estamos estudiando hoy, porque este tema es muy importante. No quiero que queden algunas dudas allí, porque hay muchas personas que yo sé que me van a escribir como me han escrito, preguntándome sobre estos puntos, pero creo que hasta aquí hemos sacado conclusiones claras, que es lo que el enemigo quiere: tener control y acceso a nuestra mente. Y para poder cerrar, quiero quedarme con esta diapositiva, hermana Rosy, hermana Male, para que no me pierdan, por favor. Me voy a quedar con esta diapositiva que estamos viendo ahorita en este momento. Y para poder finalizar y hacer la conclusión de esta mañana, de este miércoles. El enemigo trata la manera de controlar la mente. Nuestra elevada vocación, página 339, y mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 36. Noten lo que dice. La obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Hay otro tipo de posesión satánica. Sí, hoy vemos jóvenes poseídos por demonios. No hay necesidad que actúen de una manera sobrenatural, de una manera paranormal. Cuando vemos el comportamiento de ellos alejados de la realidad, ahí miramos nosotros una posesión increíble, una posesión satánica. Y necesitamos orar a Dios para que esos jóvenes queden libres de esas cadenas que los atormentan. Y repito, la obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Todos son agentes morales libres y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección de vida. Qué lindo cuando leemos estos textos. Pero hay un texto que me gusta en la Biblia y dice, qué lindo lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, última parte. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú tienes la mente de Cristo, el enemigo no puede dañarte. ¿Por qué la mayor parte del pueblo de Israel fracasó en el desierto? Porque se desanimaban fácilmente. Porque el enemigo controlaba su mente. Y cuando el enemigo controla su mente, muchos claudican en la fe. Muchos se salen de lo recto, del camino correcto. Y muchos quieren regresar a Egipto, donde están los capataces, nuestros capataces que nos atormentan, que nos destruyen. Esos capataces son símbolo de demonios, de los placeres de la carne que nos llevan a la perdición. Pero dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y hay un texto que lo vamos a ver, un tema completo, hermana Male, con relación a la armadura del cristiano. Y en Efesios 6:17 la escritura dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es ese yelmo de la salvación? Ese yelmo de la salvación es la mente de Cristo. Pablo dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el yelmo de la salvación era el casco que usaba el soldado y que se lo colocaba en su frente. Le cubría el lóbulo frontal, le cubría toda la parte de la cabeza, todo le cubría, solamente los ojos para ver. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué lindo cuando hay armas poderosas que el cielo ha dejado para nosotros. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Que nos dé de su gracia y de su bendición. Y que la paz del cielo quede con nosotros. Es mi mejor deseo en oración en esta mañana de este miércoles 11 de febrero. Muchas gracias a mi querida hermana Rosy, mi hermana Male, por el tiempo, y entrego el tiempo a ustedes. Y si Dios lo permite, seguimos con la segunda parte de este tema de hoy, porque es un tema muy largo. Trato la manera de explicarlo para que podamos comprender. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Amén, amén. 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 Muchas gracias, querido pastor. Amén, amén. Muchas gracias, querido pastor, por este importante tema que hemos escuchado el día de hoy. Sabemos que lo que Satanás quiere es bloquear nuestra mente, tomar nuestra mente, posesionarse de nuestra mente.
y estamos esperando también esta otra parte, la continuidad de este tema, porque sé que es importante. Todo lo que hemos escuchado, hermanos, eso es lo que vivimos en este mundo. De verdad estamos enfrentando poderes. De verdad hay espantos. De verdad Satanás toma esa forma para asustarnos y para hacernos demostrar que tiene poderes y poderes que nosotros no podemos enfrentar si no es con la ayuda de Dios, que no podemos protegernos a nosotros mismos si no es la misericordia de Dios. Muchas gracias, pastor. Mi hermanita Male. Bueno, pues agradecidos con el Señor por este tema y así nos quedamos, este, pues bueno, ya escucharemos la continuación muy, muy interesante. Y en verdad qué hermoso es el Salmo 91 y también muy impresionante el testimonio que acaba de contar nuestro querido pastor. Y bueno, pues el Señor nos ayude, ¿verdad? A poder guardar la mente. Y en verdad, querido pastor, pues le agradecemos muchísimo por la palabra que el Señor le ha dado para el día de hoy. Y bueno, pues nos quedamos para la próxima semana con la continuación, la segunda parte de la continuación de la parte 3. A mí lo que me encanta es de estos programas o talleres, como dice el hermano Catalin, es de cómo el Señor nos lleva a la explicación muy, muy detallada. Entonces, pues ya tenemos varios años con el peregrinaje del pueblo de Israel y el tema va para largo. Me acuerdo que en aquel entonces le pedíamos nada más 99 miércoles y ya llevamos más de 138, ¿verdad? Porque hay otros que no se han contabilizado, pero que el Señor le siga dando esa sabiduría, querido pastor, y que a nosotros nos abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender la palabra de Dios. Que lo que el Señor nos dijo ahora, que pueda quedar bien marcado en la mente, en el corazón, que lo podamos compartir, pero que sobre todo lo podamos practicar. Y bueno, no sé, muchos hermanos estuvieron diciendo que se escuchaba muy, muy bajito. Yo escuché muy bien tengo varios dispositivos, por todos escuché bien, no sé por qué sería, y si no, pues hermanos, hay que reiniciar los teléfonos, apáguenlos y vuélvanlos a prender o reinícielos, porque muchas de las veces tener la costumbre de tener siempre el teléfono prendido y puede ser una de las situaciones que hay unos celulares que sí se escuchan bien y hay otros celulares que no escuchan bien. Pero bueno, al menos yo sí escuché muy bien todo el tema y bueno, pues queda grabado. Si quiere la grabación, también nos la pueden pedir. Estamos por Facebook, estamos por YouTube. Y también ahí por el Messenger de la página, también por ahí nos han pedido mucho los programas de aquí del Pastor Danilo de los miércoles. También ahí tenemos, creo que son 28, 29 temas, lo que haya hasta ahorita, pero con mucho gusto se los damos. Es que, querido pastor, le agradecemos muchísimo su tiempo en este día y bueno, primeramente Dios, si el Señor lo permite, pues el próximo miércoles aquí continuaremos con este tema. Muchas, muchas gracias y recemos un fuerte abrazo desde Chihuahua. No, no, estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en la frontera. Muchas gracias, pastor. Sí, se oyó clarito y está muy bonito el tema. Realmente es un tema súper fabuloso, principalmente para una orientación de todos los hermanos que practican la medicina natural, que a veces se le revuelven chana con juana, o sea, en vez de buscar los libros y orientarse, también meten plantas prohibidas que no se deben de meter, y eso se llama brujería. Ocupan animales también y eso también no está bien. Todo eso que nos está diciendo nuestro pastor, de que Satanás sí se reviste de ángel de luz con tal de engañar aún a los escogidos. Entonces, esto que está diciendo nuestro pastor es muy bueno, muy fabuloso, y yo felicito a este temario y al hermano que lo está llevando a cabo. Y oremos, hermanos, oremos, porque ahorita como lo estamos descubriendo, nos puede atacar, nos puede atacar. Él se enciende de ira porque desciframos sus misterios y nos ataca por medio de nuestros hijos, por medio de los vecinos, por medio de los amigos. Así es que estemos en oración, en ayuno. Muchos no quieren ayunar, pero el ayuno les ayuda para dos cosas. Una, para fortalecer el espíritu, y el otro para que nuestro cuerpo, nuestro intestino se limpie. Él aprovecha ese lapso de tiempo para erradicar toda la materia fecal que está pegada
alrededor del intestino, él lo reabsorbe y lo avienta al día siguiente, ya queda el intestino limpio y automáticamente hace una renovación de su forma de trabajo. Entonces, ayunemos, hermanos, ayunemos, porque estos temas no son cualquier cosa. Yo se los digo por experiencia. No son cualquier cosa. A mí no me gusta hablar de esto, menos tener cerca de mí a alguien que lo practica. Así es que ayunemos, hermanos, ayunemos y unámonos en oración. Si estamos ayunando, oremos. Si estamos, cantemos en la alabanza, se aleja el enemigo. Amén. Hermano, muchas gracias. Ábranos el entendimiento con sus sabias palabras que Dios le da. Que Dios lo bendiga. Pastor, gracias, hermanita Vicky. Pastor, hay un comentario que me gustaría compartirlo con usted. De hecho, me lo envían para compartirlo. Dice un hermano que él hace un tiempo tuvo que mudarse de la casa donde vivía porque no era suya. Y de hecho le alquilaron una casa que es más barata, más aislada. Pero dice que es increíble que desde que ha llegado a esa casa, ahora escuchando el tema, se pone a meditar que algo extraño está pasando. Dice que el carácter de su esposa se ha alterado muchísimo. Y él en la noche, cuando está durmiendo, en muchas ocasiones, dice que él escucha voces, pero voces como interrumpidas. Cree que está dormido, pero se despierta, pero él escucha voces. Y desde que han estado en esa casa, dice que él ha sentido como un ambiente pesado, desde que llegaron a esa casa. Y esto ha estado sucediendo y dice que el carácter de la esposa, pues la ha sentido muy, muy alterado. Han orado, le han pedido ayuda a Dios, pero él en lo personal no ha querido hacer mucho comentario sobre lo que a él está sucediendo, pero él está escuchando voces y dice que su cuerpo lo siente. Él siente la presencia de algo que no está bien. ¿Será bueno, dice él, que me vaya de este lugar o qué hago para enfrentar? Sí. Vamos a estudiar un tema titulado, Uy, sí, le escucho muy bajito ahora, pastor. sí, creo que es mi Ahora sí le escuché micrófono. muy bajito. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan mejor? Ah, claro. Mm, ¿Me Un escuchan poquito abajo. ahora? ¿Me sí, un poquito escuchan? mejor. Sí, sí, ahí, un poquito mejor, Sí, pastor. voy a tratar la manera de mejorar el audio, perdón. Sí. Creo que tengo mal el micrófono, voy a ver cómo es para poder arreglarlo. Pero mi hermana Rosy, Ahí se escucha bien. quiero decirles a mis queridos hermanos que vamos a estudiar un tema donde vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de posesión satánica. Y en uno de ellos vamos a hacer un viaje a Gadara, donde viajó el Señor Jesús con sus discípulos. Y los discípulos no pudieron soportar estar en ese lugar. Nuestro mundo está lleno de lugares que han sido usados para lo malo. Y cuando hay lugares muy difíciles y tal vez nosotros somos muy débiles espirituales, es mejor que nos alejemos de esos lugares. Es buscar un lugar donde podamos estar en paz con Dios. Hay lugares que han sido dedicados increíblemente para la maldad, para lo malo. Y es como, yo creo que nosotros nos sentiríamos mal si entramos a un lugar donde hay baile, donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay... yo me sentiría mal, hermano. Yo me voy de ese lugar. Y si en ese lugar se hicieron y se practicaron un sinnúmero de cosas, es mejor buscar lugares apartados. Mi consejo para mi hermano es, yo no sé qué clase de casa es, yo no sé, él tiene que entender qué pasó en ese lugar. Y si están sucediendo y están escuchando cosas raras, es mejor alejarse, una. O dos, que haga cultos en ese lugar, que cante, que abre su Biblia, que alabe al Señor, Dios es poderoso. Sabemos nosotros que los muertos no saben nada, que si ahí mataron personas o yo no sé qué fue lo que sucedió, eso no tiene nada que ver. Pero si yo soy débil de la mente, es mejor que me aparte de ese lugar. Y eso es muy importante. Y la Biblia dice claramente, Él te librará del lazo del cazador. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro castillo.
y nada ni nadie puede dañarnos a nosotros. Yo he tenido experiencias increíbles que, que realmente a veces las cuento, a veces no las comento, pero Dios es poderoso. Puede ser el lugar más malo que podamos estar, pero si confiamos en el Señor, si tenemos fe en Dios, Dios entra en el lugar con nosotros, sus ángeles también, y no hay nada que pueda impedir. El enemigo lo que teme es despertar las energías dormidas del cristiano. Querido hermano o querida hermana que has escrito este mensaje, yo te pido que cantes al Señor. Canta. Si tú cantas al Señor, el enemigo tiembla y huye. Así lo dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo anda el diablo? Dice, como león rugiente viendo a quién devorar. Sí, pero si nosotros resistimos los ataques del enemigo y confiamos en las promesas de Dios, nada ni nadie puede dañar a los escogidos del Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Grábese lo que dice Romanos capítulo 8. Lea todo el capítulo 8 de Romanos. Ni muerte, ni ángeles, ni dificultades, ni persecución. Nadie nos separará del amor de Cristo. Así que si tú tienes el amor de Dios en tu corazón, sea el lugar más extraño donde puedas estar, Dios te protege y vas a estar bajo el cerco de la protección. Si yo he llegado a lugares poseídos increíblemente, lugares dedicados al demonio, así como nosotros dedicamos templos, dedicamos iglesias, dedicamos centros de estudio, dedicamos casas. Hay hermanos que dicen, hermano, construí mi casa, venga a orar por mi casa, alabado sea el nombre de Dios por aquellos hermanos que le dan honra y gloria a Dios cuando tienen su casa hecha, construida. Dice, pastor, antes de habitar la casa, yo quiero dedicar esta casa, que Dios more en esta casa. Venga, vamos a hacer un culto. Hacemos un culto, hermanos, e invocamos la presencia de Dios en ese hogar. Que los ojos de Dios estén abiertos día y noche, que los oídos de Dios estén atentos a las oraciones del pueblo de Dios que vive en esa casa. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, oyes cosas raras, pasan cosas extrañas en tu casa. Invita a los pastores, haz un culto en tu casa, invita a Dios para que more en tu casa. Lleva el arca de Dios a tu casa. Si el arca de Dios está en tu casa, nadie puede entrar a tu casa. ¿Qué pasó con los dioses de los filisteos? Cuando el arca de Dios, colocaron el arca de Dios en el templo del dios Dagón. ¿Qué pasó con Dagón? Quedó descuartizado frente al arca. Así que, hermano querido, tú que me escuchas en esta mañana, lleva el arca de Dios a tu casa y no la saques. Pero fácilmente sacamos el arca de Dios con una pantalla, y con esa pantalla grande podemos ver Netflix, podemos ver un montón de programas. Alejamos a Dios de nuestros hogares. Querido hermano, querida hermana, lleva el arca de Dios a tu casa, a tu hogar. Llevar el arca de Dios es llevar la presencia de Dios a nuestro hogar. Que Dios more con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Es mi recomendación, mi consejo. Amén. Gracias, pastor. Quizá pensamos que no es tan común para nosotros. Claro, tenemos la bendición del cielo. Por eso nos sentimos protegidos y como dijo el pastor, nosotros creemos, pero también creemos que estas cosas suceden, pero también creemos en un Dios todopoderoso. Dice un hermano que ellos tuvieron que abandonar una casa porque se tomaron una fotografía. Ya les habían dicho que esa casa algo tenía. Se tomaron una fotografía y en la fotografía salió una sombra, como abrazando a los que estaban en la foto. Entonces dice que él sintió que era momento de abandonar y no exponer a su familia, y entonces abandonaron el lugar. Y dice que no más, no volvieron a tener ninguna cosa, pero él decidió abandonar ese lugar. Así es que, bueno, como decía el pastor, es una recomendación, pero sí podemos, porque de hecho vivimos en el mundo donde está gobernado por el enemigo. Vayamos donde vayamos, ahí está el enemigo, pero hay lugares peores que otros, ¿verdad? Es como en nuestros países que nos dicen, no pase por esa calle, porque esa calle es peligrosa. ¿Qué hacemos nosotros? No nos exponemos, no pasamos.
Estamos en ese país, pero en esa calle o en ese barrio o en ese lugar, mejor no lo pasemos. Ya estamos advertidos. Entonces, muchas veces tenemos que también escuchar la advertencia. Gracias a los hermanos que nos han escrito, que nos dejan sus testimonios, hermanos, gracias. Sé que a todos nos sirve, todos escuchamos y sabemos que tenemos que ser cuidadosos, prudentes también con el enemigo. Em, Querido pastor, sí, hay muchas, quejas hoy del audio. Lo siento. Lo siento, creo que es mi micrófono, tengo que No sé. cambiar. A ver, Yo, hermana, hagamos una prueba. Hermana sí, Rosy, hagamos una prueba. Por favor, tú me dices si sí, funciona o no funciona. Un momento. sí. Yo es que a la hora de la prédica del pastor puse un altavoz aquí. Entonces yo no supe si de verdad estaba bajito porque mi altavoz pues aumentó el volumen bastante. Entonces yo escuché bien, pero no supe. Después de la prédica lo quité. Sí, pastor, dígame ahora sí. No, nada, no le escuchamos nada. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. Y mucho mejor, pastor. Mucho mejor que como le estábamos escuchando antes. Un poquito eco, pero sí se escucha mejor. Bueno, trataré la manera de conseguir. Y tengo un equipo nuevo. Lo compré hace poco, pero bueno, vamos a mejorar porque también en las lecciones de escuela sabática me han dicho muchas veces o muy fuerte y muchos me han regañado es que el pastor es gritón. Bueno, oigan el mensaje, Preferible. hermano, no oigan mis gritos. Estoy acostumbrado, ya no me hace daño la crítica. Pero mejor que grite, pastor, y no que no le ¿Ya, escuchemos. Es mejor ya que... sacó la nueva lección, pastor? ¿Ya la sacó porque no la he visto en el internet? Así que mis hermanos, mi única intención es informar al pueblo de Dios. No tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra las potestades de las tinieblas. Y conforme Cierto. vamos a estar estudiando estos temas, mi hermana Male, mi hermana Rosy dice que conforme vayamos acercándonos al fin del tiempo de la gracia, vamos a experimentar fenómenos paranormales cada vez más. Dice el testimonio, ángeles satánicos tomarán la forma humana y se presentarán en nuestras reuniones para hacernos la guerra a nosotros. Si me escuchan bien, ahorita estoy Sí, hablando un sí, poquito. se escucha mucho Sí, mejor. ahí dicen los hermanos que sí Muchísimo se mejor. escucha mucho mejor. Claro, claro. Bueno, lo siento mucho que no se han escuchado muy bien, pero bueno, les digo, ángeles satánicos tomarán la forma humana y vamos a tener conversaciones con esos demonios allá afuera en la calle. Y nosotros no lo vamos a saber, pero el ángel de Dios va a estar ahí para cuidarnos. Dice el testimonio que también ángeles del cielo, con la panopla del cielo, tomarán la forma humana y estarán a nuestro lado y nos guardarán y nos protegerán. Qué lindo, hermanos, Amén. cuando leemos las promesas de Dios. Así que, hermanos, como dijo nuestra hermanita que habló, estos temas casi no se hablan y cuando se hablan el enemigo se enoja y oremos mucho a Dios, ayunemos, oremos, porque la mayor parte de nuestros hermanos, sin saberlo, están poseídos por demonios. Cuando dudan, cuando se desaniman, cuando no quieren saber nada de Dios, cuando quieren regresar a Egipto, cuando no quieren caminar con Dios, cuando un hijo o una hija está lejos de Dios, muchas veces trata la manera de justificar su actuar del diario vivir, pero es porque el enemigo ha llegado a tener control de las cámaras secretas de nuestra mente. Y por eso cada mañana dice el testimonio, el camino a Cristo dice, toma mi voluntad porque yo no te la puedo dar. Ujú. Dice que cuál es el primer trabajo que debemos de hacer cada día. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu Tu primer primer trabajo. trabajo. Entrégale tu voluntad al Señor. Entrégale tu mente al Señor. Señor, toma mi mente. Que tenga pensamientos de paz. Que tenga pensamientos que me hagan crecer espiritualmente. Y eso es muy lindo, hermanos. Así que mi hermana Rosy, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y bueno, voy a seguir usando el micrófono que tengo, un micrófono grande que se me arruinó. Se me arruinan muchos micrófonos, pero voy a seguir usando este material que tengo. Voy a tener que actualizarme un poquito más.
Sí, pero ahí le escuchamos mejor, pastor. Muy Pero bien. sí, los hermanos dicen, pastor, nos encanta escucharlo duro, dice. No importa que nos grite, pero lo que nos encanta escucharlo, dice. Bueno, Alguien, ahí está. yo quiero decirle a mis hermanos, porque quiero hacer el comentario, hermana Rosy, alguien hizo un comentario muy malo, muy feo. Me dice una hermana, ay, pastor, estoy triste, a veces me da pena de los comentarios que hacen los hermanos. Yo le digo, hermana, no te preocupes, deja que la gente comente todo lo que quiera. Tú escucha la palabra de Dios, no escuches al pastor Danilo, escucha lo que está escrito. Y si es Amén. para edificación, alabado sea el nombre de Dios. No le pongas atención a eso, que no te dañe nada. Que me critiquen todo lo que quieran criticar por las redes sociales, por todos los medios. Si estoy escondido en Cristo, no pasa nada. Pero si Así, tengo mi mente débil, me desanima para ya no predicar. El enemigo trata la manera de callarnos para no predicar. Y a muchos ha llevado a la muerte. Un compañero de trabajo de Jeremías, cuando Jeremías habló fuerte, ¿qué hizo ese compañero de Jeremías? ¡Pum! Le mete un puñetazo en el rostro al profeta Jeremías. Pero el profeta Jeremías siguió hablando. ¿Qué hicieron los sumos sacerdotes y los soldados con Cristo nuestro Señor? ¡Pum! Le pegaban en el rostro porque querían callar a Cristo. Pero nosotros no podemos callar. Puede hacer que no venga nadie a golpearte, pero quiere golpearte espiritualmente, con un hijo, con una hija, con la esposa, con el esposo. Porque lean la lección de escuela sabática, hermanos. Qué linda la lección. Y hermana Rosy, quiero aprovechar la oportunidad cuando hablamos acerca de la historia de Job. Lean la nota de la pregunta 3, queridos hermanos. Dice, la historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infringido por Satanás. Satanás es el que provoca el sufrimiento en los seres humanos. Satanás es el que puede colocar una enfermedad en ti si Dios se lo permite. Porque colocó la enfermedad en quién? En Job. hijo. Satanás puede destruir a tus hijos. Satanás puede hacer que pierdas lo material. Vean la historia de Job. Lean la historia. Lean la lección de escuela sabática, hermanos. Ya va a salir en una hora, se la voy a enviar para que la lean y la estudien, por favor. Hermanos, lean esta lección de este sábado que viene. Muy impresionante la lección de Está escuela bien sabática. hermosa la lección, El, hermano pastor. Queridos Riquísima, está hermanos, rica. Satanás es el que provoca el sufrimiento, es el que trae la desgracia, no es Dios. Tenemos un concepto muy equivocado de Dios como un Dios tirano que le gusta castigar al ser humano. No, hermanos, Dios lo que hace es que nos da libre albedrío. Escogeos hoy a quién serváis, dijo Josué. Si a los dioses de este lado del Jordán o de este otro lado, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tú decides servir a Dios, no hay poder, no hay espiritismo, no hay brujería, no hay hechicería que pueda destruir tu casa. Pero cuando tú no decides o quieres ser medio cristiano, sirves al mundo y sirves a Dios, hermano, Satanás entra y destruye tu vida, destruye tu hogar. Así que, mis queridos hermanos, adelante, firmes y adelante. Tenemos que llegar a la tierra prometida. No necesitamos mentes débiles. Una mente débil se desanima y no quiere saber nada de Dios. El enemigo puede usar al hermano de la iglesia, al pastor de la iglesia, al director de la iglesia para causarte daño, para desanimarte. Y si te desanimas, tienes una mente débil. Si dudas del mensaje, si el pastor Danilo te desanima, tienes una mente débil. No, hermano, que tengas la mente de Cristo. La mente de Cristo piensa bien de los que le hacen mal. Jesús decía a los que le trataban mal, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y hasta ese nivel debemos de llegar, mi hermana Rosy, mi hermana Male. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Y perdón, Amén. a veces grito mucho, mis hermanos. No, Y aquel hermanito que hizo su comentario, si le molesta, pues que me perdone. Trato la manera de honrar y de glorificar el nombre de Dios. Me gusta lo que dice la hermanita Sari. Dice, cada jalón de oreja con esa fuerza de voz nos hace seguir en el camino correcto. Y es cierto, pastor. Muchas veces necesitamos, y yo me pongo a pensar, cuando la mamá a uno le habla fuerte, uno rápido, ¿verdad? Bueno, cuando uno era pequeño en casa, ¿verdad? Cuando decía, Rosy, ya con fuerza, uff, algo malo pasó, algo está pasando, ¿verdad? Es como una alerta, algo está pasando y me encanta
cuando muchas veces esa voz es fuerte porque llega, que a veces uno está haciendo el esfuerzo como ahora, que tal vez algunos hermanos hicieron el esfuerzo para escucharlo. No, qué bonito es cuando lo escuchamos con esa claridad, con esa fuerza, con... Gracias, pastor. Me uno a todos los comentarios de mis hermanos, que todos están Amén. contentos, todos les gusta, pastor, su tono de Dice, voz, así es que estamos contentos. hermanita, también la Sí. hermanita Sari también dijo, la dureza de voz hace retumbar nuestro ser para reaccionar y hacer las cosas bien. Sigue así, hermano pastor Danilo. Dice Nurita Cuña, dice, eso a mí me emociona para seguir adelante. Eso toca mi corazón, qué bonito, ¿verdad? Eso me ayuda, dice. Y así es, bendito Dios que podemos escucharnos con claridad. Querido pastor, siempre nosotros felices de poder compartir la palabra de Dios. Gracias a los hermanos que nos siguen escribiendo también sus testimonios y cosas que han pasado. Hermanos, el Satanás quiere ahuyentarnos. Una vez más, pastor. No debemos tampoco de, ¿cómo se llama? Cuando estamos advertidos y lo hacemos, podemos pecar también. Si nos dicen, no pase por la calle 13, un ejemplo, porque en esa calle usted entra y no puede salir vivo, bueno, ahí usted se arriesga, pero mejor no pase, váyase por la 16, allá, es menos peligrosa, váyase por ahí. Qué hace el entendido? Escucha el consejo y se va por la calle 16, no coge la 13. Pero ahora dice la persona, no, yo me voy por la 13. Dios está conmigo. Entonces es como que nosotros podemos enfrentarnos ya pasando una advertencia. Es cierto, Dios está con nosotros, pero no podemos nosotros también enfrentarnos así al enemigo. Muchas veces hay que tener la prudencia mejor de apartarnos y la prudencia, hermanos, en nuestros hogares, ¿qué es lo que metemos a nuestros hogares? Esa prudencia. El terreno del enemigo es grande, es poderoso, es fuerte y nosotros tenemos que ser prudentes y no enfrentar con nuestra propia, eh, con nuestra propia con nuestras propias palabras, con lo que nosotros creemos que es correcto y quizá no tenemos exactamente la bendición del Señor por ser, ¿cómo se llama? Es que he olvidado la palabra, cuando queremos hacer algo por nuestra fuerza, como con nuestro propio pensamiento y no escuchamos el consejo sabio. Autosuficientes, sería Oh, autosuficientes. exacto. Podría ser. Muchas gracias, que nos creamos autosuficientes. Aló, aló. ¿Puedo decirle algo al pastor? ¿Contarle algo, Claro, mi un hermanita, testimonio? adelante, mi hermanita Sonia, un poquitito, sí, Bueno, resúmalo, porque buenos días, estamos en resumen. 8:38 de la Bueno, mañana. aquí al lado de la casa nosotros tenemos unas personas que son santeros, hacen espiritismo. Nosotros en el 2020 fundamos la iglesia aquí en la casa. De esa vez, gloria a Dios, gracias a Dios, ha bajado eso, ha bajado los rituales que hacen eso. Pero hubo un chico de ellos, un adolescente, que se interesó en venir para acá a escuchar, a ver a la iglesia. Y nosotros le están dando estudio, pero aquí había una hermana que tenía dos adolescentes igual que él. Pues el muchacho lo que estaba interesado era en la muchacha, en la adolescente. Esa niña se puso rebelde. Él empezó a regalarle cosas a esa niña. Esa niña se puso tan rebelde que trató de quitarse la vida varias veces. La mamá hacía ayuno y oraciones con ella. En la última vigilia que hicieron por ella, ese día intentó quitar la vida. Esa niña, entonces la mamá le descubrió que ella tenía una cajita guardada, un poco de prendas que él le había regalado, cadenas, collares. La mamá agarró eso y lo quemó y lo botó. Y esa niña, bueno, pues ese muchacho se le metió algo, no se dijeron que eso que le regalaba traía algo, porque ella no quería nada, no quería ni estudiar, estaba rebeldísima. Bueno, la mamá, gracias a Dios, hacían ayuno, hacían vigilia, oración. Y gracias a Dios, bueno, hoy en día ella se tuvo que ir de aquí, de hecho se fue de aquí donde vivía, para alejarla de ese muchacho. Y se la llevó, bueno, ahora gracias a Dios es una adolescente, ya tiene 19 años, gracias a Dios está bautizada y bueno, y se fue, de paso la mamá se fue del país con ella. Y ya se fue bautizada de aquí y todo y está bien, gracias a Dios. Pero ese muchacho le quería hacer daño y esa familia, no sé, nosotros pensamos que ellos le querían hacer algo.
a esa muchacha. Y de hecho, esa señora, la dueña de esa casa, le iba a decir el pastor que antier, de la noche a la noche, así de la nada, me trajo unas maticas para que las sembrara aquí en la casa. Y le digo a mi esposo, esas maticas no traerán algo. Entonces mi esposo ahorita que voy a hablar al pastor que dice que cuando tenemos el arca de Jehová por delante, nada nos puede pasar. Entonces le digo, mi esposo dice, no, aquí tenemos la iglesia, aquí tenemos el arca del Señor. Pero de verdad que como esa gente es así mala, no sé, hacen esos rituales allí. Bueno, gracias a Dios, como le dije, de que fundamos la iglesia, pues han bajado los rituales, ya no hacen rituales como antes, no, se ha quedado tranquilo. Entonces, yo podré sembrar esa maldita que ella me dio, pastor. No, hermana, hay que confiar en el Señor. Dios es poderoso. Todas las cosas, dice la Escritura, podrán tomar cosas envenenadas a los discípulos, no les va a hacer nada. Cuando estamos con Dios, no nos pasa nada. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser muy sabios. Tenemos de dirigirnos con prudencia, ¿sí? Usar el sentido común. Y Dios nos Ella protege, vino, Dios nos guarda. esa señora en estos días que estamos recibiendo el Santo Sábado, ya vino terminado el culto y todo el Santo Sábado, vino para acá para que le tomaran una atención, pero ella nunca venía así para acá y con un tensómetro. Entonces ella vino como, no sé, nosotros nos pusimos todos así como, ay, cuando ella entró, uno siente la cosa pesada, siente la cosa, porque se le ve en la cara lo que es, pues. Entonces nosotros, pues, bueno, que ay, para que me haga, pues me tome la atención, así como no, pasa adelante, siéntese. De hecho, el otro día teníamos congreso y la invitamos, pero ella nunca viene, siempre la invitamos a los congresos, pero nunca se asoman. Dios puede obrar cambios en las personas si ellos dejan su mala forma de vivir. Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Hay un caso en la Biblia, en el libro de los Hechos, donde un brujo, un mago, un espiritista se convirtió al evangelio, pero ¿qué tuvo que hacer él? Él lo tuvo que hacer. Dice que quemó libros de brujería, los quemó, todo lo quemó, que valía grandes cantidades de dinero en su época. Y dejó todas esas malas prácticas, se convirtió al cristianismo. Eso es, Dios es poderoso, Dios puede cambiar si la persona se deja dirigir por Dios y deja todo, pues. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas quedaron en el pasado, ya no más. Y Dios puede obrar cambios en la vida de los seres humanos. Amén, 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 amén. Amén. Bueno, muchas gracias a nuestros hermanos, gracias a los que nos escribieron. Y vamos entonces, pastor, a invitarle nuevamente el próximo miércoles, si Dios quiere, nos encontraremos aquí por este medio con la ayuda de Dios. Con la bendición de Dios, sí. Primero Dios. Amén, amén. Y a nuestros hermanos hoy a las 8 de la noche, SMI Costa Rica también le invitamos a compartir el tema que se estará transmitiendo en la noche. Así es que no se lo vaya a perder mañana aquí con un tema de familia en el altar familiar, aquí en este culto matutino, mañana jueves, si Dios lo permite. También quiero recordarles a nuestros hermanos, nuestras hermanas que están ayunando, que también el día domingo, el grupo de oración de mi hermanita Damaris tienen un ayuno especial el domingo. Así es que hermanita Damaris, también en nuestras oraciones, gracias por hacer ese grupito, por fortalecer al pueblo del Señor. Sabemos que estas oraciones también nos fortalecen, orando los unos por los otros. Muchas gracias. Vamos a venir en oración, querido pastor. Por favor, guíenos. Le pido, por favor, poner en oración a la familia del hermano Ronald Teches. Ha muerto su madre, la abuelita de nuestra hermana Catherine, que Dios pueda fortalecer a esta familia. También le pido por nuestro hermano Lester, que hoy va a ser intervenido, una cirugía, así es que está en el hospital y le pedimos a Dios por su vida. Gracias. Ah, es una vigilia. Perdón, pastor, es que yo dije un ayuno. Es una vigilia, sí. Y también una vigilia que está amparada bajo este mes del ayuno y la oración. Mi hermanita Damaris, gracias. Oramos también por esto. Querido pastor, por favor. Oremos.
Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, santo, santo y santo sea tu nombre. Oramos en esta mañana de este miércoles para poder encontrar oportuno socorro en tu trono de la gracia. Que nuestra oración por la fe llegue al lugar santísimo donde nuestro Señor Jesús, nuestro abogado, nuestro garante, intercede por tu pueblo, por la humanidad. Y de ahí queremos recibir respuesta a nuestras oraciones. Bendice el programa de altar familiar, que cada día lleva un mensaje de amor, de esperanza, de advertencia a todos mis hermanos y hermanas que se unen en diferentes lugares de Latinoamérica, también de otros países fuera del continente americano. Oh Padre eterno que moras en el cielo, te rogamos que nos des de tu gracia y de tu bendición, que podamos, como lo dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es quien nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Que este salmo sea una realidad en nuestras vidas. No tenemos poder para vencer al enemigo astuto, pero tenemos la fuerza que nos das tú, oh bendito Señor. Tú has vencido al enemigo en la cruz del Calvario. Hoy nosotros estamos teniendo una lucha con un enemigo vencido, pero que no podemos vencerlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de tu poder. El alma más débil, dice el testimonio, puede poner en fuga al enemigo y todas sus huestes satánicas si tan solo confía en los méritos y en la sangre de Cristo nuestro Señor que derramó en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Bendice altar familiar y bendice a todos los que se han unido por Facebook y por Zoom. Que la sangre de Cristo sea derramada cada día en nuestras puertas, en los dinteles de nuestras puertas, en los postes de nuestras puertas, en las habitaciones de nuestros hijos, en las puertas de la calle, en los carros, en los negocios, en nuestros pasos, en todo lo que hacemos cada día. Que la gente vea que somos cristianos y que el ángel de la misericordia vea la señal de el evangelio en nuestras vidas, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Oramos por nuestro hermano Ronald Telles, que está de luto porque ha perdido a su querida madre. Ruego que tú des, Señor, consolación a toda la familia Telles, a mi hermano Ronald, a mi hermana Catherine y a toda la familia, que tú les puedas dar paz, resignación, consolación en este momento difícil. Que podamos reconocer que tú das vida y vida en abundancia, pero hay una esperanza bienaventurada con aquellos, Señor, que pierden un ser querido. Oramos por todos los enfermos. Oramos, Señor, por Lester, que va a ser intervenido, que tú seas con él en su salud. Ruego, Señor, por todos los hermanos y hermanas que piden oración. Ruego, Padre, por Christopher, por Pedro Moisés. Ruego por mi esposa Julie. Y ruego, Padre, por Jared, por Naomi y por todos aquellos hijos e hijas de hermanos que están teniendo luchas terribles. Esa lucha entre el bien y el mal en su mente. El deseo de hacer las cosas bien, pero el enemigo muchas veces ha logrado tener acceso a las cámaras secretas de la mente y que toma control del cuerpo de los jóvenes y de las señoritas. Bendito Dios, da libertad con tu poder a esos hijos e hijas de hermanos que están lejos de ti, que se vuelvan de sus malos caminos, que se arrepientan y que busquen con una fe de un niño a aquel que es poderoso para guardarnos y librarnos de las potestades de las tinieblas en este tiempo del fin. En tus manos ponemos a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos en la fe, que podamos entender que no tenemos lucha física entre nosotros, sino la lucha es espiritual y el enemigo muchas veces se posesiona de nosotros para hacerle la guerra a aquellos que están luchando en su vida espiritual. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos sido
instrumentos de perdición y no instrumentos de justicia en tus manos. Levántanos con tu bendición de esta oración. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén, Amén. amén, amén. 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 Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar. Que la merced de la reunión en nuestras almas pueda quedar. Amén. Inclinemos nuestro rostro para pedir la bendición de nuestro Dios en este día. Que Dios vaya con nosotros y que nos guarde y nos libre de cualquier situación difícil que nos pueda pasar. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Amén. Muchas gracias, querido pastor. Y bueno, nosotros también nos despedimos, pastor. Perdón por el tiempo, tanto tiempo que le quitamos el día de hoy. Wow, 8:52, casi 9 de la mañana para nuestros hermanos que van más adelantados que nosotros. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros a través de Facebook. Recuerde, el próximo miércoles le esperamos y mañana y todos los días aquí en el altar familiar para que compartamos juntos la palabra del Señor. Hermanos en Facebook, hermanos en Zoom, los esperamos todos los días a la misma hora. Esperamos que la luz del cielo le acompañe, que esta luz pueda llegar a nuestros corazones y haga esa obra de transformación, de santificación, de purificación en todos nosotros. Un fuerte abrazo para todos. Hacemos el conteo y decimos: 1, Dos, 2 y tres. 3. Bendiciones, hermanos. Un fuerte abrazo. Querido pastor, Dios le bendiga Chao, grandemente. pastor. Un abrazo. Saludos a la Dios les hermana. bendiga. Dios le bendiga. Saludos, Amén. abrazos, querido pastor. Muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje. Dios le Amén. siga dando sabiduría. Amén. La Amén. honra para Dios, mi hermana. Amén. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Amén, amén. Feliz día, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao. Gracias, hermanita Rosy. Hasta mañana. Bendiciones. Gracias. Gracias a usted, hermanita Mari. Chao, bendiciones. Chao, hermana Aide. Hermana Damaris. Mi querido pastor. Hermano Ezequiel. También por ahí lo vimos en pantalla. Que Dios los acompañe. Que Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Chao. Hermanos de Curazao, Amén. bendiciones. Pastor Moore.